Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. ¿Recuerdan en qué serie nos encontramos? Lo que Jesucristo exige de mí. Hoy, el título del sermón para este día es Jesucristo me exige creer en Él. Amén. En la serie Lo que Jesucristo exige de mí, hoy vamos a mirar por qué Jesucristo me exige creer en Él. Y como les he explicado, durante toda esta serie tomé la decisión de ponerlo en primera persona para que sepamos cada vez que lo pronunciemos que es Jesucristo quien exige de mí. Y cuando tú lo repites, dices lo mismo. Es lo que Jesucristo exige de mí. Y vamos a ver por qué. Vamos a orar. Bendito Padre, hoy te damos la gloria. Hoy honramos tu santísimo nombre. Hoy queremos poner nuestras vidas en tus santas manos para que durante todos los días de esta semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y continuamente durante todos los días de nuestra vida, de nuestra peregrinación en esta tierra, seamos cada vez más mejores hijos, discípulos y siervos tuyos, Padre. Trae entendimiento a través de tu palabra. Trae revelación, Santísimo Señor, y quita toda oscuridad de tinieblas que haya, no solo para los que están aquí reunidos conmigo, sino para los que nos ven a través del canal de YouTube. Te damos la gloria, Padre, y honramos tu santísimo nombre, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en Juan 14:1, tenga presente el título de este mensaje. Jesucristo me exige creer en Él. En Juan 14:1 nos dice la palabra, yo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En Juan 14:11 dice, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. En Juan 12:36 dice, pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. En Juan 20:27, Jesús entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Como les he venido diciendo en estas predicaciones de estos últimos domingos, he leído unos versículos base para que entendamos desde un comienzo que a través de la palabra es el Señor el que nos pide que creamos en Él.
Y tenemos una pregunta, partida en dos. ¿Por qué Jesucristo exige que creamos en Él? ¿Qué significa realmente creer en Él? La razón por la que Jesús exige que creamos en Él es que todos los seres humanos, todos ustedes y nosotros, nos encontramos en una situación desesperada de la cual solo Jesús nos puede rescatar. Aquí no hay ni uno solo que pueda decir, no, yo no estoy en esa situación. Todos los seres humanos de la tierra vivimos en una situación tan desesperada de la que solo y únicamente Jesús nos puede rescatar. Por eso exige que creamos en Él, porque nosotros no podemos rescatarnos a nosotros mismos. ¿O tú te puedes rescatar a ti mismo? ¿Tú te puedes dar a ti mismo vida eterna? ¿Tú te puedes dar a ti mismo salvación? ¿Tú puedes por ti mismo escribir tu nombre en el libro de la vida? ¿Cierto que no es posible? Por eso es que el Señor exige que creamos en Él. Es decir, debemos acudir cada uno de nosotros que escucha este mensaje, cada uno de nosotros debe acudir a Él en búsqueda de ayuda, porque Cristo es el único que nos puede salvar de ese peligro. Es el único. Y por eso, por nuestro bien, nos exige que confiemos en Él. Y confiar en Él es creer en Él. Amén. Amén. ¿Recuerdan los que estuvieron el domingo pasado? ¿Recuerdan el relato de la casa en llamas? ¿Sí se acuerdan? Les dije que cuando en ese sermón el Señor, el título del sermón era Jesús exige de nosotros, Jesucristo exige de nosotros venir a Él. Y entonces yo les ponía la semblanza de que era como una casa en llamas, ardiendo a punto de derrumbarse, y un hijo del dueño está en la ventana y el padre se acerca corriendo y le dice, ven a mí. No hay otra salida. Ven a mí. Y me gustó traer el ejemplo de la casa en llamas para hacer otra semblanza el día de hoy. Es como si un bombero lo encontrara a usted en ese incendio de esa casa en llamas, inconsciente. ¿Sí se lo está imaginando ya? Una gran casa, imagínese esta casa, mucho más grande que esta, de 2 pisos, completamente incendiada, en llamas por todas partes, y llega ese bombero y toma su chaqueta impermeable de bombero y lo cubre a usted con esa impermeabilización especial, lo carga y le dice, no se mueva mientras lo cargo. ¿Oyó bien? No se mueva, no trate de ayudarme, yo lo sacaré, dejen hacerlo a mí, confíe en mí. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y lo que nos llama a cada uno de nosotros a entender. Amén. Amén. La espantosa situación entonces en que nos encontramos todos es claro, la mayoría, escuche esto bien, la mayoría de la gente no siente ninguna necesidad de que un bombero divino los venga a rescatar.
La mayoría de la gente, si usted le preguntara al esposo que está en la casa, al hijo que está en la casa, a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, usted fuera y les preguntara, oiga, ¿usted tiene necesidad de que un bombero divino venga y lo rescate? ¿Qué dirían? No tengo ninguna necesidad, aquí estoy bien. Y entonces viene una pregunta, ¿cuál es entonces esa situación espantosa de la cual Jesús nos puede rescatar? Y quiero que le pongamos atención al siguiente pasaje que voy a leer. Y Jesús lo dijo de esta siguiente manera, pero yo quiero, mis amados, que ustedes se fijen, ahora que voy a leer esta porción de la Escritura, piense en estas palabras: pierda, condenado e ira de Dios. Tan pronto las vea en el texto, piense en eso. Juan 3, 16 al 18 y el 36. Dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todos los que creen en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Amén. ¿Quedaron claras esas tres palabras? Pierda, condenado e ira de Dios. Entonces, mi amada iglesia, la espantosa situación en la que nos encontramos, dice Jesús, es que el que no cree en Él está bajo la ira de Dios. Cuando a usted le pregunten, ¿y yo para qué recibo la salvación? ¿Y yo para qué recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador? Entonces usted ya tiene no un argumento, sino una gran verdad para ir a decirle a sus familiares, es que si tú no crees en el Señor, estás bajo la ira de Dios. Como un familiar que me decía a mí, él era multimillonario en dólares. Él no tenía una casa, tenía como 50 casas y fincas y haciendas, y dinero en el banco, y dinero en dólares, en joyas, y dinero no solamente en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en España, en muchos lugares tenía dinero. Era un hombre realmente multimillonario. ¿Y saben qué me decía él a mí cuando yo le llevaba el mensaje de la palabra? Me decía, pero si yo estoy bien, ¿acaso no se da cuenta lo bien que me va? Y lo bien que le va a todos mis hijos. ¿No se da cuenta? Y en la palabra dice el Señor, necio, esta noche vienen por tu alma. Y hace 5 años murió. ¿Y dónde quedó todo su dinero? ¿Dónde quedó todo su esfuerzo? ¿Dónde quedó? ¿Se lo pudo llevar? No, no se lo llevó. Estaba bajo la ira de Dios. En eso nosotros debemos reflexionar. Dios envió a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar. Y esto es algo sorprendentemente verdadero,
que Dios haya enviado a su Hijo al mundo no para aumentar nuestra condenación, no. Él vino para rescatarnos de esa condenación. Amén. Y la manera en que Jesús nos rescata es asumiendo Él mismo la condena. Es muriendo en nuestro lugar y luego exigiendo, y préstele atención a esto, exigiendo no hechos heroicos de penitencias y de laceraciones, como esos que suben a Monserrate, ¿no? En la época cuando yo era niño, yo subía ya, cuando éramos novios con mi esposa, subíamos a Monserrate y veíamos gente que subía de rodillas. Y los veíamos sangrando, esos se remangaban los pantalones y subían de rodillas. Eso no sé qué altura tendrá ese cerro, pero se les veía a la gente sangrando. Y había otros que se metían frijoles en los zapatos y subían a pie, cumpliendo una penitencia, como si pudieran obtener salvación por ellos mismos. Pues no, eso no sucedía. La ira de Dios estaba sobre ellos. ¿Por qué? Por la idolatría, por el pecado de creer que en sus fuerzas o en sus propias obras, de lo que ellos creían justicia, iban a obtener algo. Y no fue así. Y en Juan 10:11 nos dice la Escritura: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. En otras palabras, mis amados hermanos, la muerte de Jesucristo fue deliberada. La muerte de Jesucristo fue planeada. Fue hecha intencionalmente, es decir, Él dio su vida con pleno conocimiento, vino a dar su vida por nosotros. Jesús se vio como la realización de la sorprendente profecía de Isaías 53. Y en Lucas 22:37 Él lo confirma. Dice, pues ahí está hablando el Señor Jesús, dice, pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Amén. Él mismo lo dijo. Es histórico. Es histórico. Lo que Él está diciendo lo dijo hace 2000 años y quedó escrito en la palabra. Pero lo sorprendente, aparte de eso, es que para nosotros lo tenemos como escrito, como un hecho verdadero que sucedió hace 2000 años. Pero lo más grande y sorprendente es que en Isaías 53:12, es decir, un tiempo antes de que hubiera nacido el Mesías, en 53:12 dice así, en Isaías 53:12, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías profetizó 700 años antes de la llegada de Jesús que un siervo del Señor vendría a morir por su pueblo. Y en Isaías 53, del 4 al 6, nos lo confirma. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Todos nosotros
nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros, mis hermanos. Entonces, la razón por la que Jesucristo exige que creamos en Él es que no hay nada que nosotros podamos añadir a ese rescate de la ira de Dios. Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Las culpas que debieron traer la condenación a todos nosotros, Dios las cargó sobre Jesús. ¿Entiendes eso? Dios cargó todas tus culpas sobre Jesús. Todas mis culpas fueron cargadas sobre Jesús. Por eso es que tú no debes ya vivir angustiado, preocupado. No debes vivir en ese tipo de preocupaciones en tu vida. Que la ansiedad por la economía, que la ansiedad por esto, por aquello, por las enfermedades, por lo que sea, por nada estés angustiado, dice la palabra. El amor de Dios planeó un intercambio asombroso. Amén. Jesús soportó lo que merecíamos nosotros para que pudiéramos disfrutar lo que Él se merecía. Y Él se merecía la vida eterna. Amén. Y la manera en que podemos disfrutar de esa vida eterna y de esa vida nueva aquí ahora es creyendo en Jesús. Así de simple. Ese personaje que yo les comenté, multimillonario, que yo le prediqué el Evangelio durante más de 17 años, y no lo digo sino para la gloria del Señor. La última vez que fue a visitarme, meses antes de que muriera, hablamos de esto. Y finalmente, ¿saben qué hizo? Dijo algo. No puede ser posible que sea tan fácil. Y se jaló el pelo y se paró y se salió. Cuando me enteré, a los 6 meses murió. En Juan 6:47, miren lo que dice el Señor. Les digo una verdad: todo el que cree tiene vida eterna. Amén. Todo el que cree tiene vida eterna. En Lucas 8:12 dice, ¿se acuerdan de el tiempo en que en pandemia y antes de pandemia estuvimos hablando de las tierras? ¿Sí se acuerdan de la parábola de las tierras? Las semillas, en Lucas 8:12 dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. ¿Eso qué quiere decir? Hay personas que llegan a la iglesia los domingos con planes, con ideas, con propósitos equivocados. Van a la iglesia para que Dios les bendiga el trabajo. Van a la iglesia a decir gracias, Señor, porque este puente pudimos ir a pasear. Gracias, y está bien que demos gracias, está bien que tengamos propósito de vida. Eso está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando salen de la iglesia? Si su vida no está alineada como el Señor quiere, pues el diablo viene y se quita, se roba la semilla que había sido plantada en el corazón. ¿Para qué? Para impedir que crean y para impedir que sean salvos. Y habrá alguno que diga, pero es que el diablo no existe. Eso lo dices tú, pero la Biblia dice otra cosa. El mundo dice, el diablo no existe. La gente de afuera dice, el diablo no existe. Así como dicen, brujas hay, que las hay, pero no se sabe. ¿Bien? De modo que, ¿qué significa creer en Jesucristo? Significa creer que ciertos hechos históricos son verídicos.
Cuando el discípulo de Jesús, Tomás, allá en Juan 20:27 que leímos al comienzo, Jesús le dijo a Tomás: mira mis manos, mete tu dedo, mete tu mano en la herida de mi costado, y no seas ¿qué? Incrédulo, sino cree. Entonces creer no es un salto al vacío. Creer no es tirarse por un abismo, como decía el Señor que les he mencionado. No puede ser tan fácil, pues es así de fácil. No es fácil. Para nosotros es pensarlo de aquí para allá, pero ¿fue fácil para el Señor Jesucristo? No, porque Él dio paso a paso hasta la muerte por tu vida, hasta la última gota de sangre por tu vida. Por eso repito, mi amado, creer no es un salto al vacío. Tiene bases y tiene contenido. Se basa en lo que realmente pasó en la historia. Pero creer en Jesús significa más que conocer cosas verídicas acerca de su vida. Significa confiar en Él como una persona viviente, tal y como es. ¿Jesús está vivo? Amén. Jesús vive. Y Jesús vive en el corazón del creyente. Amén. ¿Y se acuerdan que hay evidencias? ¿Dónde están las evidencias? Voltea a mirar a todas las personas que tienes a tu alrededor. Ahí está Jesús. Porque no estamos reunidos aquí porque este pastor los convocó. Si fuera por este pastor, esta iglesia ya no existiría. No. Estamos aquí es porque Dios es el que nos ha atraído hacia Él. Cuando tú vienes aquí, cuando tu mamá o tu familiar te llama temprano y te dice vamos a la iglesia, el que está operando allí desde el corazón de esa persona es Jesucristo. Es Él el que está llamando. Amén. Es por eso que Jesús habló simplemente de creer en Él. Juan 14:1, lo repito. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Y en la Reina Valera dice, crean en Dios y crean también en mí. ¿Sí? Y miren la advertencia que hace a algunos. Mateo 18:6 dice, pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Entonces creer en Jesús es más que creer sobre Jesús. Confiamos en Él. Amén. No solamente es decir o expresar, yo creo en Jesús. ¿Por qué no piensas en lo que Él hizo por ti? ¿Recordamos? ¿Repasamos? La ira de Dios está sobre los que no creen en Él. Y de esa ira de Dios es que el Hijo nos rescató en su sacrificio en la cruz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros, los que están aquí conmigo y todos los creyentes de toda la tierra, debemos estar satisfechos con todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Porque en Jesús lo tenemos absolutamente todo. ¿Se acuerdan? Que Él fue el que vino y dijo, toda potestad me ha sido dado en los cielos, me ha sido dada en los cielos y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar, a obedecer
todo lo que yo les he mandado, y he aquí, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en la Reina Valera dice, amén. ¿Eh? Entonces observe que Jesús se nos ofrece no simplemente como un rescatador en quien debemos confiar, sino como agua viva que se debe beber, además de ofrecérsenos como pastor. Amén. Él se nos ofreció como pastor. En Mateo 26:31, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Él es nuestro pastor. Él se nos reveló a nosotros como pastor, pero también se nos muestra, se nos revela a nosotros como esposo. En Mateo 9:15, no solo como un bombero divino, sino como un esposo. En Mateo 9:15 nos dice, Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Y también el Señor Jesús se nos mostró, se nos reveló como tesoro. En Mateo 13:44, Él mismo dijo, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar ese campo. Ese es el reino del cielo. Pero no solo eso, sino que además nuestro Señor Jesús se revela a nosotros como Rey. En Juan 18:36, Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿qué significa creer en Jesús como agua que da vida? En Juan 7:37 dice, todo el que tenga sed puede venir a mí. Y en 4:14, Juan 4:14 dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Es agua que se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y en otra parte, Jesús relacionó beber con creer en Él y con venir a Él. Amén. Amén. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. En otras palabras, creer en Jesús y beber el agua que salta para vida eterna son la misma cosa. Creer en Jesús cuando se nos ofrece como agua que da vida no significa simplemente creer que esa agua da vida. Es necesario que la bebamos. Amén. El agua da vida cuando la bebemos. Yo tomo esta agua. Y si estoy muerto de sed, ¿se acuerdan que hace 8 días les mencioné cuando yo iba a los 15 años caminando por una carretera insolado, muerto de hambre, muerto de sed, y me fui de bruces y aparece una mujer con una gaseosa de esa región del Huila y me levanta la cabeza y me dice, beba esto. Yo sentí que me volvió la vida. Así cuando tú
bebes a Jesucristo, estás recibiendo vida. Amén. Gloria a Dios. Pero hay que dar el paso de fe, hay que beberlo. Confiar en Cristo como agua significa, por tanto, beber el agua, es decir, significa recibir a Jesús y toda la gracia que da vida de Dios que viene a nosotros en Él. Eso es algo maravilloso, eso es algo precioso, eso es algo hermosísimo. En Mateo 10:40 dice: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Entonces, creer en Jesús incluye beber a Jesús. ¿Entiendes esto? Creer en Jesús incluye beber a Jesús. Como el agua de la vida que apaga la sed del alma. Es decir, significa saborear y sentirse satisfecho con todo lo que Dios representa para nosotros en Cristo. Cristo es entonces mucho más que un solo rescatador, como el bombero del rescate que les mencioné. Por tanto, creer en Él es algo más que confiar en sus habilidades para un rescate. Jesús no solo vino a rescatarnos de la condenación, sino también para que podamos disfrutar de la vida eterna. Y la vida eterna empieza aquí. Por eso dice la Escritura: ¿y qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien enviaste. Eso nos da a entender que podemos experimentar aquí en la tierra todo lo que Dios representa para nosotros en Jesucristo. Y entonces, ¿dónde quedan las angustias, los miedos, los temores, la falta de fe, la desconfianza? ¿Dónde quedan? Que está bien que usted diga: oren por mí para que mi fe sea robustecida. Eso está bien, pero usted debe beber a Cristo para que su fe sea robustecida. Amén. Amén. Usted debe vivir bebiendo, porque todos los días necesita beber de Cristo. Es decir, abrir la palabra, orar, caminar con Él, vivir en Él, conocerlo a Él, para que usted pueda decir que verdaderamente está en el camino. Es un discípulo y camina con Él, porque va hacia un destino prometido que jamás será quitado. Amén. 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 Juan 17:3 nos lo aclara más y nos dice: y la manera de tener vida eterna, lo repito, esta es NTV, es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Para eso fue que Él vino, para que lo conociéramos. Por eso fue que Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Es para que nosotros nos empapáramos de Él, nos llenáramos de Él, lo conociéramos a Él, viviéramos en Él, supiéramos de Él, nos llenáramos de Él. ¿Y saben qué? Cuando nos llenamos de Él, entonces empezamos a vivir una vida sobrenatural en esta tierra, que de tal manera que tú abres tu boca y lo que pidas te será dado. Amén. ¿Qué necesitas? Él sabe lo que necesitamos todos mucho mejor que nosotros. Cuando tú aprendes a tener comunión con Él, cuando tú aprendes a vivir bebiendo de Él todos los días, entonces llega el entendimiento a
tu corazón de que has sido rescatado de la ira de Dios. Es decir, que la ira de Dios ya no está sobre ti y por lo tanto ahora eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios tienes todas las promesas que están escritas en su palabra y son para ti. Amén. Por lo tanto, necesitas cada día aprender a meditar en las promesas del Señor. Porque Él fue el que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él fue el que dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él estará por siempre. Nosotros no estaremos aquí por siempre, pero Él estará gobernando por siempre. Amén. Ahora puede haber alguien aquí en estos momentos que necesita ser rescatado de la ira de Dios. Y yo simplemente le invito a esa persona o a esas personas que puedan estar aquí, que no han nacido de nuevo, que no se han reconciliado con Dios, a que pidan esa vida nueva en Cristo, a que pidan esa salvación, a que pidan ese rescate que el Señor puede hacer. Y cuando eso esté sucediendo en su corazón, y si en su corazón en estos momentos hay una angustia latente allí que dice, oh Dios, entonces yo estoy bajo la ira de Dios, es Dios el que está poniendo ese sentir para que usted vaya y se arrepienta y confiese sus pecados y pida perdón al Señor y se reconcilie con el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos una relación con Dios que satisfaga el alma. Eso fue lo que Jesús vino a dar. Él vino a traer esa relación de intimidad con cada uno de nosotros. El Señor no vino a traer reconciliación y relación de intimidad para los teólogos, para los pastores, para los líderes. No, el Señor vino a traer esa relación de intimidad para sanar el alma de todo aquel que en Él crea. De toda su iglesia. Por eso fue que Él creó la iglesia que lleva su nombre, la iglesia de Jesucristo, para que en ella sean sanadas las heridas de todos los que en el Señor creen. Compara eso con el mundo. ¿Cuál es la oferta que el mundo te da? El mundo te puede decir, ven aquí, termina una carrera, sé famoso. Está bien que tú estudies, está bien que te prepares, pero prepárate para la gloria de Dios. Prepárate para servirle a Él, prepárate para hacer impacto donde quiera que tú vayas, en lo que Dios te ha dado, en tus dones, en tus talentos. Prepárate en eso, pero para servir al Señor, porque si eso hacemos, entonces estamos caminando en la vida sobrenatural que Él preparó para todos los que en Él creen. Luego a esa persona o a esas personas que sienten que están bajo la ira de Dios todavía, simplemente recibiéndolo a Él, creyendo en Él, confiando en Él, permitiendo que su corazón sea discipulado, pueden venir a formar parte de su cuerpo. Y me gustaría que usted repitiera conmigo esta frase. Por eso Jesucristo exige de mí que crea en Él. A la 1, a las 2 y a las 3. Por eso Jesucristo exige de mí que crea en Él.